poner la presentación. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Ok. ¿Listo? ¿Ven la presentación? Correcto. Sí. Ok. Listo, entonces, como lo hacemos en todas las clases, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que veníamos haciendo. Entonces leímos el capítulo 1 del Génesis, interpretamos algunos de los símbolos que tiene ese capítulo. A ese capítulo lo llamamos el Evangelio de la Creación, ¿sí? ¿Quién me puede decir cuál es como el mensaje principal del capítulo 1? Anímense, anímense. Para ver qué tan buen profesor soy yo. No sé si será el principal, pero uno que me ha llamado mucho la atención es la forma de explicar con los símbolos. Me parece que es una forma bastante didáctica que pues lo puede entender todo el mundo, pero hay que tener una explicación como la que das tú para saber qué son símbolos, qué son históricos. Hay que tener esa orientación. Muy bien, Olguita. Y acuérdate que ahí había un símbolo principal que era que todo empezaba el primer día y terminaba en el día séptimo, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Sí. Que hay que trabajar primero para después poder descansar. Es un Bueno, mandato de Dios. ese es el significado del día de descanso, ¿no? Pero todos los días, el 1, el 2 y el 3 y el 4 y el 5 hasta el sexto, ¿qué significan? El proceso de la creación. Muy bien, Judicita. ¿Y qué hace Dios en el proceso de la creación? Parte del caos al cosmos, o sea, del caos al orden. Desorden al orden. O sea, es un proceso de organización, ¿no es cierto? Dios lleva todo del desorden, digámoslo así, del despelote al orden. Ese es, digamos, como el mensaje principal. Y digamos que en el último, muy bien como lo decías tú, Luz Alba, en el día séptimo, pues estaba el descanso, que significa que hubo trabajo, ¿no? Que para descansar hay que trabajar. Ok, eso es como el núcleo teológico del capítulo 1. Después pasamos al capítulo 2, que era la creación bueno, que era el Edén, ¿no es cierto? El Edén El jardín del la Edén y expulsión. la creación de la mujer, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar desde ahí un poquitico para recapitular los núcleos importantes de ese capítulo. Y leímos el capítulo 2, ¿no es cierto? Interpretamos algunos de los símbolos y después leímos, en la clase pasada leímos el capítulo 3, que era la expulsión, ¿no es cierto? Que era la expulsión. ¿Se acuerdan que el Edén dijimos que no existe, ¿no es cierto? El Edén no es un sitio geográfico, ¿sí? Entonces, si no es un sitio geográfico, es un símbolo, ¿sí? El símbolo del Edén, ¿cuál es el principal símbolo del Edén? A ver si alguien se acuerda. ¿El jardín? ¿Perdón? ¿El jardín? El jardín del Edén. ¿Qué significa el jardín del Edén en el relato? La armonía absoluta. Exactamente. El deber ser de las cosas. El vivir rico, el vivir chévere, ¿no es cierto? El tener todo el agua, el estar en un sitio bello y cristalino, ¿sí? En otras palabras, eso es como si dijéramos la santidad, ¿no es cierto? Entonces el símbolo del Edén es el deber ser, ¿sí? Es lo que nosotros queremos, es lo deseado por Dios para nosotros, ¿sí? Bueno, entonces pasemos ahora, entonces fíjense, el capítulo 1 es que Dios lleva todo el caos al orden. En el capítulo 2, entonces,
nos dice, nos dice, Dios pone al hombre en el Edén, ¿sí? Es, el significado del Edén es el querer de Dios para el hombre, ¿no es cierto? Bueno, y en el capítulo 3, pues hay una desobediencia del hombre, ¿no es cierto? Que es causada La ruptura. por el mismo hombre y en el ejercicio de tu libertad, de su libertad, y pues ocurre lo que se llama la expulsión, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan qué significado tiene la expulsión? Ya vi que no se Enemistad. acuerdan. La dialéctica de superación de los contrarios. Muy bien, muy bien. La expulsión es el símbolo de la lucha, de lo, digamos, de lo inferior que es el hombre, de lo limitado, de lo caduco que es el hombre, ¿sí? Y el significado de la dupla Edén-expulsión, ¿sí? Significa que la lucha de toda la vida de nosotros del querer ser y la limitación de no poderlo lograr, ¿no es cierto? O sea que Eso el es, Edén y la expulsión es... Sí, dime, dime. eso es lo que decía Pablo, que yo hago lo que no quiero, o sea, y lo que debo hacer no lo No hago. lo hago, tal cual. Entonces, nosotros nos la pasamos entre el Edén y la expulsión, ¿sí? Esa es la forma como Dios creó al hombre. Es como una especie de pedagogía divina en la que tenemos que Dios quiere que lleguemos a algún sitio, ¿sí? Y de alguna manera por superación de los contrarios o por evolución, porque nosotros lo queremos hacer, no porque vayamos bajando, sino porque vayamos subiendo, ¿sí? Llegamos digamos, a esa constante lucha de estar en el Edén y la expulsión. Una cosa clave es que el Edén no ocurre primero y después la expulsión, aunque en el relato pues está el capítulo 2 y después relatan el capítulo 3. Pero desde el punto de vista teológico, esto siempre ocurre al mismo tiempo. Simultáneo. Simultáneos, son eventos simultáneos, ¿sí? No ocurren uno primero y otro después. ¿Eso para qué? Para aclararles el tema de que siempre dicen, pues digamos uno de los grandes errores teológicos que hay en la iglesia hoy en día, es que Dios primero nos creó para expulsarnos, ¿no? Para como cucarachas decir, este pecó y entonces se fue para allá y quedó, pámelo al otro ladito, madre. Eso, gracias. Y entonces ese pecó. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que tenemos que tener claves, que tenemos que entender muy, es que el Edén y la expulsión son simultáneos, siempre ocurre, ¿no es cierto? Ok, entonces eso fue más o menos lo que vimos en la expulsión. Voy a mirar aquí mis notas. Bueno, esto lo explicamos. Sí les queda claro más o menos, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Ok, entonces vamos a arrancar a mirar la estructura, digamos, la estructura teológica del relato, porque hasta ahora hicimos como un paseo, miramos qué significaba tal cosa, pero tenemos que analizar muy bien cómo es la estructura teológica para poderlo entender, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con aclarar ciertas cosas. Entonces, lo primero, en el capítulo 2, ¿se acuerdan en el capítulo 2? ¿Sí? Dios elige al hombre, ¿sí? Porque Dios primero crea a los animales, ¿sí? Y Dios elige al hombre, o sea, hay una elección vocación, ¿sí? Porque Dios en su infinita poder, digamos, pudo haber elegido al perro, ¿no? O pudo haber elegido al gorila, ¿sí? Pero no, porque Él quiso, eligió a la criatura, el hombre, ¿no es cierto? Y digamos que no eligió al hombre. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Pues además de que lo dice el relato, pues nosotros
nunca vamos a ver a un gorila pues tratando de decir, uy, está haciendo mucho calor aquí en el África, me voy para el Polo Norte, ¿no es cierto? Nunca vamos a... Los pajaritos, por ejemplo, siempre han hecho el nido de la misma forma, llevan más de 6.000, 7.000 años de evolución desde que son pajaritos así como los conocemos y siempre han hecho el nido de la misma forma y siempre han funcionado de la misma forma. Digamos que eso nos hace pensar que el Señor nos regaló la autoconciencia, ¿sí? En el momento de la elección. ¿Qué es la autoconciencia? Es el haber salido del ser y vivir puramente de nuestros instintos, ¿sí? A vivir, al ser y vivir por el querer de Dios, ¿sí? Por la voluntad de Dios y de conocernos y reconocernos como somos. Entonces, autoconsciente significa eso, auto de uno mismo y conciencia de entender que nosotros somos, que cada uno de nosotros somos diferentes al otro, ¿sí? O sea, en ese ejercicio hay una relación de sujeto-objeto. Yo soy diferente de la mesa porque soy un sujeto y la mesa es un objeto, ¿sí? Y la mesa es diferente de mí. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, entonces tengo autoconciencia. Es lo mismo que pasa cuando el niño de 2 o 3 años se ve al espejo, ¿no es cierto? Y entonces él llega y dice, el nené, ¿sí? Y resulta que él sabe que el que está allá es él mismo, ¿no es cierto? A un animalito no le pasa lo mismo, un animalito lo pone uno enfrente de un espejo y empieza a ladrarle y piensa que es otro, ¿no es cierto? Ok, entonces eso es lo que, digamos, nos hace pensar que nos llamó a la autoconciencia, ¿sí? Y al llamarnos a la autoconciencia, ¿sí? Eso nos llamó a la libertad y por ende a la responsabilidad, ¿sí? El hecho de que seamos libres no quiere decir que podamos hacer lo que nos dé la gana, ¿sí? Y eso lo enseña el relato en el momento que dice, pues no vas a comer del árbol del bien y del mal que está en el centro del jardín. Come de todo lo que quieras menos de ese árbol, ¿sí? Entonces él de alguna manera el Señor, para ponerle orden también al tema de la creación del hombre, pues entonces también digamos que da unas normas y esa libertad pues tiene límites como todo en la vida de nosotros. Y lo más bonito fue que al crearnos con autoconciencia, con libertad y responsabilidad, nos hizo parecidos a Él. O sea, nos hizo a su imagen y semejanza. Eso cómo se lee desde el punto de vista teológico, pues ese hecho de que nos haya escogido, que nos haya elegido como criaturas para darnos la autoconciencia, ¿no es cierto? Y al haber, digamos, expresado que la creación del hombre es a su imagen y semejanza, ¿sí? Es que el Señor ¿Ya nos me dio, escuchas? o nos hace intuir que el Señor nos dio una vocación. Nosotros como hombres en la creación, ¿sí? Como hombres y mujeres, hoy en día todo el mundo quiere hablar hombres y mujeres, pero en la clase pasada aclaramos eso, ¿no? Ese tema que cuando se habla de hombres, se habla de toda la humanidad en la Biblia. Nosotros nos creó el Señor dentro de su creación para una vocación, ¿sí? Entonces, avancemos otro poquito. ¿Hasta ahí va claro? Sí. Entonces, si el Señor nos crea con una vocación, que es la vocación de hombres, diferentes al del resto de las criaturas, entonces el Señor le confía al hombre una misión, ¿sí? ¿Se acuerdan de la misión que nos confía en Génesis 1:28? ¿Alguien lo tiene ahí a la mano para que lo volvamos a leer? Génesis capítulo 1, versículo 28. Debe ser que va a cuidar a la tierra. La pone al servicio. Aquí vamos. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo
y cuantos animales se mueven sobre la tierra. Gracias, José. Llegaste muy españolete. Y en silencio. Y en silencio, muy bien. Pues, léenos, Luz Alba, tú que tienes la versión de Dios, de la Biblia de nuestro pueblo, léenos qué dice ahí. Comparamos las dos Y versiones. les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se muevan sobre la tierra. Ok, entonces esa es la misión del hombre en la creación, ¿sí? Entonces, la misión del hombre, o sea, ahí aclaramos que dominar, ¿sí? No es devastar, ¿sí? Dominar es utilícela para su bien, ¿no es cierto? Y para el bien de la creación. Entonces, la tarea, digamos, la misión del hombre es transformar y humanizar al mundo. O sea, el Señor, según el relato, nos pone en el mundo para que lo transformemos y lo humanicemos. Ahora, ¿qué es humanizar? Porque todo el mundo dice, uy, no, pero si vamos a humanizar al hombre, entonces, ¿qué? Al mundo, entonces lo vamos a volver con este despelote que somos nosotros los hombres. Y no, porque es que resulta que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y el modelo de humano, ¿sí? Sobre todo desde que Jesucristo Dios. se encarnó, es Él. ¿Sí? O sea, Dios es el modelo de hombre. Dios en Jesucristo es el modelo de hombre. O sea, humanizar al mundo es llevarlo a que todos nos parezcamos o seamos otros Cristos. Sucesos. Entonces, transformar y humanizar el mundo es colaborar con Dios en la obra creadora. ¿Sí? O sea, de alguna manera Dios nos pone la misión de que colaboremos con Él en la creación. Por eso, en la teología dice que el hombre es co-creador. ¿Sí? Miren la responsabilidad. Suena a una manchera de título, ¿no es cierto? Pero el primer título es co-creador y tiene un tema de libertad y responsabilidad bien importante. Lo que les dije, el pajarito siempre ha hecho el nido de la misma manera, el hombre comenzó en las cavernas y ya va en los planetas, ¿no es cierto? Ahorita estaba yo viendo el lanzamiento de la primera nave tripulada de los Estados Unidos después de que cancelaron el programa de los transbordadores espaciales. Llevaban casi 15 años sin llevar humanos al mundo. Ahí se ve, digamos, como la grandeza, el caminar de la humanidad de menos a más, ¿no es cierto? Que no tienen los animalitos. El hombre tiene un dinamismo interno de superación. Dinamismo, ¿sí? Porque se está moviendo siempre. Y de superación porque va de menos a más, o sea, siempre está en crecimiento. ¿Y por qué pasa eso? Porque el hombre es un perenne insatisfecho. Nosotros hoy somos, terminamos bachillerato, entonces queremos estudiar carrera y terminamos carrera y queremos hacer la especialización y terminamos la especialización y queremos hacer el PhD y terminamos el PhD y queremos llegar al cielo, ¿no? Entonces el hombre siempre está impulsado de alguna manera a superarse, ¿sí? y a trascender de la expulsión al Edén. Caminar desde la expulsión al Edén siempre. Y acuérdense que como esos son simultáneos, entonces se están repitiendo en todos los momentos de nuestra vida. El animal no es cierto? Como les dije ahora, el oso polar no puede decir, ay, me cansé de aguantar frío aquí en el Polo Norte, me voy para Girardot. Y él no va a poder hacer eso, en cambio el hombre sí. El hombre llega y dice, no, pues pongamos un aire acondicionado allá en Girardot y si quiero, tengo el mismo frío que puedo tener en el polo, ¿no es cierto? O viceversa, si se aguante, allá que Esperancita y Gladys deben estar aburridas del calor, entonces dicen, no, entonces ahora vámonos para el frío.
¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces Y eso entonces es básicamente, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok, eso es claro, ¿no es cierto? Sí, Entonces el hombre tiene la capacidad, oigan esto, la capacidad de trascender el medio, ¿sí? O sea, hacia dónde vamos, dónde estamos, perdón, es el medio, y el tiempo. Entonces voy a explicarles un poquitico por qué el hombre tiene capacidad para trascender el tiempo. El medio ya lo entendimos, pero ¿por qué el tiempo? Ok, el ejemplo más diciente es cuando andamos en un trancón, que hoy en día no hay mucho trancón gracias a la pandemia, pero cuando habían trancones uno se sentaba en el trancón y le daba una impaciencia porque no llegaba al otro lado donde iba, ¿sí? Y le daba la sensación de que le faltaba tiempo, ¿sí? Pero simultáneamente tenía la sensación, ¿sí? Del aburrimiento, ¿no es cierto? O sea, estaba en el trancón, dice, uy, me falta tiempo, pero estoy aburrido porque no llego, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en la forma de nosotros, digamos, entender el tiempo, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo Einstein demostró que el tiempo no existe, ¿sí? Pero para nosotros que estamos aquí en este mundo, viviendo entre la expulsión y el Edén, y entre el Edén y la expulsión, pues vivimos algo que llamamos tiempo y ese tiempo parece alargarse o acortarse dependiendo de lo que estamos haciendo. ¿A ustedes no les han pasado que cuando está uno aquí en clase delicioso, se le pasa la horita y media volando y cuando dice uno, uy, sobre todo a mí, digo, uy, pero eso parecieron como 10 minutos, entonces una hora y media le parecieron 10 minutos. Entonces el hombre también tiene la capacidad de trascender el tiempo, ¿sí? Dependiendo de la manera como lo invierte o como lo utiliza. Ok, entonces avancemos otro poquito. Entonces la impaciencia y el aburrimiento, ¿sí? Que nos dan en ese proceso de vencer el tiempo son mecanismos que nos demuestran la capacidad del hombre para trascenderlo, ¿sí? ¿O es que ustedes alguna vez han visto un mico con agenda? ¿Sí? Un mico que diga, ay, no, hoy no puedo atenderlo porque mañana tengo que atender esta cosa, ¿no es cierto? Pero los proyectos del hombre siempre tienen una disposición natural a la esperanza por eso. Nosotros siempre estamos programando, siempre estamos pensando qué vamos a hacer hoy, pensando qué vamos a hacer mañana, tratando de planificar el futuro, y eso nos da una disposición natural a la esperanza, ¿sí? Ok, entonces, en virtud de eso, la realidad es que hoy estamos destruyendo y deshumanizando el mundo, ¿sí? Eso es lo que leímos en el primer capítulo de la Laudato Si, porque el Papa Francisco muy proféticamente nos enseña, nos muestra las diferentes formas de lo que está pasando. O sea, nosotros en vez de estar llevando el mundo del Edén, que de la expulsión al Edén, que es nuestra vocación, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos destruyendo y deshumanizando al mundo, o sea, llevándolo del Edén a la expulsión. Ese es, digamos, el primer, lo que ya hemos leído y digamos, reflexionado sobre Laudato Si. O sea, de alguna manera el hombre, ¿sí? Falla a la misión, está siendo infiel y entonces viene un juicio como consecuencia, ¿no es cierto? El juicio como consecuencia, pues no es un juicio que nos manda Dios, ¿no es cierto? Es un juicio como consecuencia de lo que hacemos. Y eso lo deja muy claro el relato, ¿sí? El relato deja muy claro que por la libertad del hombre, ¿sí? Se dio a la tentación debido a su debilidad y cayó, ¿sí? En la expulsión. Fíjense que el relato no dice cayó en el pecado, que es otra tara que tenemos nosotros metida,
¿sí? En nuestra cabeza. El Señor no nos puso el Edén para que cayéramos en el pecado, ¿sí? O sea, el Señor no es un Dios que nos lleva del el más al menos, ¿sí? El Señor no es un Dios que destruye, ¿sí? Sino es un Dios que ordena y que construye. Eso es lo que nos dice el relato. O sea, que si alguien les dice a ustedes que el Señor nos mandó la pandemia del COVID-19, ¿sí? Estás yendo en contra de la Biblia, está yendo en contra del relato del Génesis 1, 2 y 3, por lo menos ya lo podemos decir, ¿no es cierto? Porque Dios no lleva las cosas del desorden, ¿sí? Del caos, del orden al desorden, sino al revés. O sea, Dios no viene a hacer cataplum ni a destruir el mundo, ni a traernos pandemias ni nada. Nosotros, por el actuar del hombre, por la infidelidad, entonces como consecuencia de eso, pues nos vienen las cosas malas, ¿sí? No las buscamos solitos, como dicen. El padre Humberto decía que cada uno cultiva, ¿sí? Lo que cosecha. Y si el hombre cultiva sobre la base del mal, pues obviamente al final lo que va a tener es una consecuencia y en el relato ya esta consecuencia, o sea, lo llaman juicio, ¿sí? No es que el juicio sea un castigo de Dios, sino es una consecuencia de desobedecer, ¿sí? De alguna manera la forma como Dios o el límite que Dios nos puso dentro de una libertad que nos dio. Ese es básicamente. O sea, el hombre cosecha lo que siembra. Eso es lo que nos dice la teología del... Ok, pero entonces fíjense que lo más bonito de esto es que a pesar de que el hombre la embarró, ¿no es cierto? Llevó todas las cosas del Edén a la expulsión, ¿sí? Se dio cuenta y dijo, miércoles la embarramos, ¿no es cierto? Porque dijeron, no, entonces ahora ya, antes eran felices desnudos en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan que yo les hice leer 2 veces la misma cosa? Y después, ¿sí? Sintieron vergüenza de su desnudez, ¿sí? Eso significa que de alguna manera ellos se dieron cuenta de que la habían embarrado, que habían faltado, ¿sí? Al querer de Dios. Y eso se repite todos los días en nuestra vida. Nosotros nos la pasamos, ¿sí? Entre el Edén y la expulsión. Un día llegamos y decimos, no, pequemos aquí, y al ratico nos damos cuenta que la embarramos y decimos, uy, si no hubiéramos hecho tal cosa, hoy no tendría, si no hubiera tomado trago toda la vida, entonces hoy no tendría un cáncer hepático, ¿sí? Si no hubiera despilfarrado el tiempo toda mi vida, entonces hoy sería Bill Gates y tendría 50,000 empresas. Si no, entonces no la pasamos entre reconociendo que la embarramos, afortunadamente, porque hay gente que no se da cuenta, ¿no es cierto? Hay gente que vive chévere, aleteando a 2 metros del piso y no se da cuenta que se la pasa caminando entre el Edén y la expulsión. Andresito, Sí, cuéntanos, José. una pregunta muy cortica. La vergüenza o el arrepentimiento de Adán y Eva fue por el desobedecimiento, Sí. no por ningún otro pecado. Se Sí, sintieron avergonzados así desnudos porque desobedecieron. porque le desobedecieron a Dios. Dijeron, uy, la embarra antes. Y ellos siempre habían estado desnudos en todo el del relato. Lo que pasa es que desnudos la pasaban chévere, ¿no? Como cuando uno en la casa está solo y entonces sale del baño y se va hasta el closet a sacar los calzoncillos, ¿sí? O lo de ponerse y uno está desnudo y no le importa, se siente chévere. Pero cuando alguien está en la casa, entonces dice uno, uy, no, cerremos la puerta del cuarto, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido sintieron Adán y Eva, ¿no? Vivían desnudos, felices, aunque Dios los viera y aunque ellos se vieran entre ellos y hasta la culebra los veía, ¿no es cierto? Pero, y no se sentían desnudos. Después de que transgredieron a Dios, ¿sí? Después de que coartaron su propia libertad, entonces ahí sí se sintieron desnudos, José.
¿Sí te explico? ¿Sí, más o Sí, menos? señor. Muchas gracias, Andresito. Ok, pero miren, lo más bonito del relato Expecting an announcement to confirm hatch closure in just a few seconds. Oh, what is that? ¿Será que son los de Zoom que nos están hablando? Bueno, entonces, esto se repite todos los días en nuestra... Ups. For contract with Falcon 9. Go ahead. Okay. Debe ser el cohete que lanzaron, Andrés. ¿Perdón? If you are ready. Debe ser desde el cohete que lanzaron. We are Debe ready. ser los del cohete. ¿Será que yo tengo aquí algo todavía del cohete? Ah, de pronto. All stations up on countdown. All Score stations section up on countdown. 54.49 F9. Communication check with the ¿En crew. qué va el Claro, cohete? soy yo. Es que él pretendía dar la clase y escuchar lo del cohete. Ah, sí, yo venía escuchando lo del cohete y dando la clase. Ok, qué pena con ustedes. Me pillaron. Bueno, pero entonces lo más lindo de Dios es que Dios no abandona al hombre, ¿sí? No abandona al hombre. Y la muestra está ahí en el relato del Génesis, del capítulo 2 del Génesis, donde al final en los últimos versículos, Dios de alguna manera abraza al hombre, ¿sí? Les voy a leer en el final del capítulo del capítulo 2 para que lo recordemos. Los últimos, si quieren, para que me sigan, los últimos 3 versículos. O sea, bueno, entonces eso es después de la creación del hombre, ¿no? Ah, perdón, no, eso es en el capítulo 3, ¿sí? Perdón, eso es en el capítulo 3, no en el 2, el final del capítulo 3. 22, 23 y 24. Exacto, por favor, ayúdame. ¿Te leo? Sí. Ok, ya lo agarro. Estaba escribiendo. Listo. Ok, voy. Dice así: el Señor Dios lo expulsó del Edén para que trabajara la tierra de donde lo había sacado. Echó al hombre, ay, perdón, porque es que empecé. Bueno, mira, hagámoslos desde el 21, dice. El Señor dijo. Sí. No, antes desde el 21, desde el 21. Desde el 21, bueno. Sí. El Señor Dios hizo unas túnicas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ay, mire qué belleza. Miren qué belleza. Nosotros cuando estamos en la expulsión y el Señor, y reconocemos que estamos en la expulsión y queremos salir de ahí, lo primero que hace el Señor es hacernos túnicas de pieles, ¿sí? Para el hombre y su mujer, y nos viste. Increíble, ¿no? O sea, esa es la vocación del Señor para con el hombre, ¿sí? No es que sea un sastre o que sea sino que el Señor siempre que la embarremos, va a hacer túnicas, ¿sí? De pieles y nos va a vestir. Esa es la vocación del Señor para el hombre. Sigue, por favor, Luz Alba. Bueno, el Señor Dios dijo: el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Ahora solo le falta echar mano al árbol de la vida, tomar, comer y vivir para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del Edén para que trabajara la tierra de donde lo había sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín del Edén colocó a querubines y una espada de fuego zigzagueante para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren lo bonito. El Señor primero nos coge y nos abraza, ¿no es cierto? Y nos viste con túnicas. Y después dice,
en su libertad, señores hombres, ¿sí? Ya no están en el Edén. ¿Sí? La expulsión significa no que nos sacó, que nos echó, sino que ya no estamos. ¿Sí? Ya no estamos en el Edén y la culpa es de nosotros. Por eso él dice que nosotros, el hombre es ya uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. O sea, ya es libre y responsable. Ahora solo le falta echar manos del árbol de la vida, tomar, comer, vivir para siempre. ¿No es cierto? Sí. Entonces, miren cuál es la vocación del hombre y cuál es la vocación de Dios. La vocación del hombre es andar entre el Edén y la expulsión. ¿Sí? La vocación de Dios es desembarrarla. Tratar de abrazar al hombre y hacer que el hombre retome el camino que debe tomar. Y eso se repite todos los días de nuestras vidas. Y lo que decía el Papa. Vamos entonces a armar, digamos, como un esquema de lo que hemos vivido. Por favor, silencian los micrófonos. Gracias, gracias. Listo. Entonces, vamos a hacer un esquema de lo que hemos hecho. Entonces, Génesis 2 lo llamamos la armonía, ¿no es cierto? O sea, el Edén. Básicamente tiene dos escenas. La primera escena va del versículo 4 al 6 y en ese básicamente digamos, tiene el núcleo teológico es el hombre es el sentido del mundo, ¿sí? O sea, ¿por qué el hombre es el sentido del mundo? Por lo que hablamos ahorita. Dios lo eligió. O sea, de alguna manera Dios lo eligió, nos hizo autoconscientes, nos puso pues como reyes y señores de la creación y nos dio a todos los animalitos para que los gobernáramos y los lleváramos digamos de alguna manera los humanizáramos. Esa es la escena 1. La escena 2, ¿sí? Que está en el versículo 7, es Dios es el sentido del hombre. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si el hombre es, digamos, el querer de Dios, porque el hombre tiene vocación y tiene misión, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, Dios no puede vivir sin el hombre, porque Él fue el que lo creó. La tercera escena, que va del versículo 8 al 17, es la situación de privilegio caracterizada por la fidelidad y el servicio de Dios, o sea, el Edén. ¿Sí? ¿En qué versículos es? Versículos 8 al 17. La cuarta escena va del versículo 18 al 24, que es la relación varón y mujer. ¿Por qué les estoy dando como estos núcleos teológicos? Porque a partir de esto vamos a reflexionar, ¿sí? Vamos a reflexionar de cada una de esas cosas como lo hicimos ahorita, ¿sí? Entonces vamos a reflexionar en un momento de lo que vamos a hacer ahora adelante en la relación varón, hombre, mujer. Y la relación varón, hombre, mujer tiene 4 actos. El primero es la reflexión de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reflexión de Dios? No es bueno que el hombre esté solo, ¿se acuerdan? El segundo acto es el desfile de los animales. Entonces pone Dios a desfilar a todos los animales enfrente del hombre, ¿no es cierto? Y para que el hombre diga, no, aquí no está como mi complemento, ¿sí? En los animales no está mi complemento. Y el acto 3 dice Dios, bueno, entonces voy a crear a la mujer, me imagino, lo hizo allá adintra, infunde un sueño en el hombre, ¿no es cierto? Y en el acto 4 le presenta a la mujer al hombre, y el hombre dice, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿sí? Ese es, digamos, como el resumen del capítulo 2. Y el resumen del capítulo 3, entre el versículo 1 y el 19, está la presentación de los... capítulo
3 del versículo 1 al 19 se divide como Acá hay- en estas partes. La primera del 1 al 5, que es la presentación de los personajes. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que presentan a Adán, presentan a Eva, hacen como una especie de repetición de lo que se mostró en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Que Y lo la vimos. serpiente. Exactamente, se presenta la serpiente. Bueno, del versículo 6 al 8 empieza la actuación del hombre-mujer y sus consecuencias. Del versículo 8 al 19, entonces empieza como el problema ya de haberla embarrado, ¿no? Entonces del 8 al 10 el hombre se oculta. Del 11 al 13 hay un interrogatorio y defensa. ¿Se acuerdan? El Señor les pregunta, ¿por qué comiste del árbol prohibido si yo te dije que no lo hicieras? ¿No es cierto? Y entonces el hombre todo sapo dice, no, es que fue la serpiente, fue Eva, que a Eva le dijo a la serpiente que le dijo, mejor dicho, la culpa era de todo el mundo menos de ellos, ¿no es cierto? Y del versículo 14 al 19, el juicio y la condenación, que fue lo que leímos ahorita, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a trabajar, digamos como el primer núcleo, ya en esta división para que digamos, para que nos orientemos en dónde vamos a estar, ¿sí? Vamos a trabajar la primera, digamos, el primer núcleo teológico, que es la relación hombre-mundo, ¿sí? O sea, ya miramos que Dios y el hombre, ¿sí? Que Dios creó al hombre y que el hombre no puede vivir sin Dios, ¿no es cierto? Porque ese fue, digamos, lo que reflexionamos ahorita. Ahora vamos a ver cómo se relaciona el hombre con el mundo, según el relato. Entonces vamos a leer para eso el capítulo 2, versículo 7. Lo vamos a leer nuevamente para que lo tengamos. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. ¿Están viendo la Biblia ahí? Aquí lo tengo. Listo, por favor. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Ok, entonces paremos ahí. Entonces, formó al hombre del barro de la tierra, ¿no es cierto? O sea, de la arcilla del suelo. ¿Eso qué significa? Eso significa que el hombre y el mundo, ¿sí? Están hechos de la misma substancia. Somos consubstanciales. Somos consubstanciales. O sea, nosotros no estamos en el mundo, ¿sí? Sino que somos mundo. El hombre y el mundo son hermanos. Porque es que también viene también de la teología medieval que el mundo es enemigo del alma, ¿no es cierto? El mundo no es enemigo del alma porque si fuera enemigo del alma, Dios no hubiera creado al mundo. Él todo lo creó bien, dice el relato, ¿no es cierto? Y él no hubiera creado algo para que fuera enemigo del hombre, ¿no es cierto? Entonces, el hombre y el mundo son hermanos. Por eso San Francisco de Asís decía, mi hermano lobo, ¿sí? Mis hermanas las flores, mi hermana el agua, mis hermanas las estrellas. Él entendía muy bien lo que entendió el autor de este relato. El mundo no es algo distinto del hombre, ¿no es cierto? Sino que nosotros, el hombre no está en el mundo, sino es mundo. ¿Sí? El mundo es el cuerpo ensanchado del hombre. Bonito. Tenaz, ¿no? O sea que de ahí podemos, por eso es el Papa Francisco, ¿sí? Muy entendiendo el querer de Dios,
nos puso a estudiar esto, porque es que el capítulo 3 que como yo les mostré, de Laudato Si, es entender todo esto que estamos viendo, solamente que nosotros lo estamos haciendo de una manera un poco más profunda de la que está ahí en Laudato Si, ¿sí? Porque allá dicen, ay, sí, tan bonito, mire, la Biblia dice que la relación del mundo y del hombre es que son consubstanciales, pero aquí estamos entendiendo por qué somos consubstanciales, ¿no es cierto? Entonces, el mundo es el cuerpo ensanchado del hombre. De ahí, entonces, el Papa Francisco dice, entonces, causar daño al mundo es causarle daño al hombre. Y a eso lo llama en la Laudato Si el pecado ecológico. Entonces, estamos haciendo la primera definición, ¿sí?, del pecado ecológico, que es una definición que la primera vez que se hizo fue en el documento de la Laudato Si. O sea, no se había entendido desde el punto de vista, no se había reflexionado desde el punto de vista de pecado. ¿Y por qué es Andresito. pecado? Ahora más adelante vamos a reflexionar un poquitico, a entender, porque también a la luz del relato, ¿qué es pecado? ¿Sí? Ahora lo vamos a entender. Pero por ahora entendamos que la relación de hombre-mundo es que el hombre, ¿sí?, es mundo, y que el mundo, ¿sí?, es hermano del hombre, y que el mundo es parte de nuestro cuerpo. Por eso no podemos causarle daño. Andresito, Andrés, ¿Sí? tengo Cuéntame. una pregunta. Pregunta. El término mundo con el término naturaleza, ¿hay alguna relación, alguna manera de utilizarlo dependiendo de la forma como se quiere explicar? Muy buena pregunta, José. Sí, el término hombre, ¿sí?, ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Somos todos somos el que creó Dios con esta vocación, ¿no es cierto? Y el mundo es toda la creación, incluyéndonos a nosotros, ¿sí? O sea, decimos, el hombre es, además de ser parte de la creación, tiene una vocación ahí en la creación. O sea que si el mundo es hermano, es mi hermano, pues el perrito que está en la calle, todo cochino y harapiento, que huele feo, pues es hermanito tuyo, José, ¿sí? Es hermanito menor. Y el Sí, pajarito también. pero ellos son naturaleza también. Nosotros también somos naturaleza porque somos mundo también, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero Ya, sí, ¿cuál es la relación entre el mundo y nosotros? Ah, que nosotros somos el hermanito menor, ¿sí? Y ellos son nuestros hermanitos, el hermanito mayor, y nosotros somos ellos son nuestros hermanitos menores. Andrés, Sí, cuéntame, Nidia. ¿me oyes? Sí, señora. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos Eso está mundo. en San Juan 17. Sí. Estamos en el mundo, pero no somos. En el capítulo, sí. Padre, no te pido que los saque del mundo, sino que los con respecto al evangelio de hoy. preserve del maligno. Sí, lo que pasa es que en la no, teología... sí, está en San Juan. Sí, está en la pero teología, digo, Andrés, que es el evangelio de hoy. Lo que pasa es que el concepto de mundo para la teología de San Juan... Pero espera, Andrés, termino. Sí, mira. Sí. Cuéntame. O sea, lo que mata el alma son las concupiscencias del mundo, ¿cierto? Porque tú decías antes que el mundo mataba algo del alma, que mataba el alma. No, las concupiscencias del mundo son las que matan el alma. Si ¿sí quieres, o no? te voy a contestar eso más adelantico cuando hablemos del pecado. Vale. ¿Listo? Vale. Para no confundirnos, porque aquí el mundo del cual habla San Juan, ¿sí? No es este mundo que estamos hablando nosotros. Es la mundanidad que es diferente. Es la mundanidad. Es el mundo de la carne que dice San Pablo, ¿no es cierto? Vale. La relación del mundo aquí es la creación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre el hombre y la creación? De acuerdo. ¿Listo? Okay. Entendido.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Es importantísimo para que no nos vayamos a confundir, ¿no es cierto? Qué bueno que están todas las preguntas. Andresito, era Cuéntame, más un Nacho. comentario por la pregunta de José y la entiendo. Y es que en general, cuando hoy la gente habla de naturaleza, sobre todo los ecólogos, hablan de la naturaleza en la tierra. Sí. Pero realmente desde el Génesis uno comprendería la creación total. Muy bien. El cosmos, Más allá el cosmos exacto, completo. exacto. El cosmos Pero completo. sí me parece importante el comentario de José por eso, porque muchas personas cuando hablan de naturaleza la reducen a un tema terrenal. Claro. ¿Sí? Sobre todo la ecología, pues los que han estudiado ecología en las teorías anteriores. Entonces, por eso también entendía un poco como la inquietud de José, pero desde la creación, mundo, naturaleza, cosmos, es todo, es toda la creación, es más allá de la tierra y de lo que aquí la gente habla de naturaleza como lo verde. No, Claro, es sí, mucho como más. las maticas nomás. Sí, por eso sí me parece importante el comentario, José, porque sí muchas veces la gente habla reduciendo el concepto, sobre todo desde la Biblia, ¿no? Gravísimo. Los que no conocen esto, sí. Muy Entonces, por eso me parece muy importante y tu muy válido el aclaración, comentario de porque sí José es y verdad, es aclarar. ese es un reduccionismo inclusive de la misma ciencia Exactamente. que se autollama ecología, ¿no? Y a veces Exactamente. a veces excluye al hombre también. A veces, exacto. Por eso le sí me parece conviene. importante Y si tener en cuenta excluye al hombre, no es ecología. O cuando le conviene, entonces coloca al hombre al mismo nivel de los animales, tanto que a veces prefiere que sobrevivan especies de animales que el ser humano. Entonces es una discusión muy grande de las tendencias de los ecólogos, que hay varias escuelas allí. Entonces por eso me parecía importante pues saber desde dónde lo estamos hablando acá, pero en otros contextos entender desde dónde lo pueden estar hablando otras personas. Sí, fíjense que eso es importante, gracias Mache, que es importante aclarar que los conceptos estén claros. Por eso yo como que repito y repito y repito y vuelvo y repito y doy en lo posible varios ejemplos y pregunto para que ustedes, para tratar de censar que ustedes tienen los conceptos claros. Pero creo que ya entendemos muy bien la relación hombre-mundo, ¿no es cierto? Y el mundo es la creación, incluyéndonos a nosotros, incluyendo las maticas, los animales, las piedras inertes que están por allá dando vueltas en el espacio sideral, ¿sí? Las galaxias y todos los cuásares y agujeros negros, ¿sí? Eso es, o sea, el cosmos. Entonces Dios quiere al hombre y al mundo para siempre, ¿sí? Porque ya miramos que Dios no es un Dios que destruye, Andresito. sino un Dios que construye. Cuéntanos, José. Entonces lo que hay que tener un poco de cuidado es en no confundir mundo con mundanismo. Sí, puede ser. Se puede caer en la lectura, se puede caer, claro, sin pensar que haya mundanismo por allá en Marte, porque no sabemos. Sí, exactamente, ¿no? Y yo personalmente no creo que estemos solos en este universo tan grande, ¿no? Pues que no son iguales a nosotros, ni tienen narices ni boca, estoy de pero pues acuerdo. igual habrá en la creación alguien más, ¿sí? Que esté por ahí. Pero bueno, digamos que es muy claro el mundanismo, y es que el mundanismo le juega muy malas pasadas a la iglesia, y de hecho le está jugando malas pasadas a la Laudato Si. ¿Por qué? Porque en la Laudato Si a veces la gente que no entiende esto que estamos estudiando excluye al hombre, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita con Marcela. Y eso es gravísimo, porque es que, como lo vemos acá, Dios quiere al hombre y al mundo para siempre, ¿sí? El hombre sin el mundo es impensable, ¿sí? O sea, ¿dónde nos paramos? ¿De qué nos alimentamos? No puede ser, porque Dios hizo al mundo para el hombre, que lo dice aquí en el relato. ¿Sí? Multiplíquense, dominen a todos los animales del cielo y de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, la relación
hombre mundo se viene aclarando aquí, ¿no es cierto? El hombre no sin el mundo, ¿sí? Y Dios creó el mundo para el hombre. Miren, hoy en día los cosmólogos son los científicos que miran el de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista científico, utilizando el método científico, dicen que si un parámetro de la naturaleza, cualquier parámetro del cosmos, ¿sí?, varía en milésimas de la unidad en la que se pueda medir, ¿sí?, no existiríamos nosotros como especie. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si por algún motivo el Sol hubiera sido un poquitico más brillante de lo que es, nosotros no existiríamos como especie. ¿Sí? Increíble, o sea, es increíble, o sea, la cantidad de coincidencias que se tienen que dar para que exista este planeta azul y nosotros podamos vivir en él son completamente absurdas. Entonces la conclusión que sacan los cosmólogos, ¿sí?, es que el universo se creó para el hombre. Todo el universo, ¿sí?, se creó para el hombre. Bueno, y más adelante les hablamos un poquitico de la teoría del Big Bang y de para dónde va el universo que se está expandiendo, ¿no? Que eso también tiene unas cosas, unas teorías también bien interesantes y que iluminan mucho, la teología las ilumina mucho. Bueno, entonces el mundo no va a ser destruido, sino va a ser transformado. Eso es lo que quiere Dios, ¿no es cierto? Que nosotros como creadores, como co-creadores, ¿sí?, como ejerciendo nuestra vocación, ¿sí?, ayudemos a llevar al mundo, ¿sí?, a transformar el mundo hasta la perfección. Y no solamente al mundo, sino nosotros mismos y el mundo. O sea, de alguna manera nosotros estamos llamados a humanizarnos nosotros más, ¿no es cierto? Caminar hacia el Edén, ¿sí?, y llevar al mundo, o sea, a los animalitos, a la matica que está encima de nuestro escritorio, al perrito con el que convivimos, a los pajaritos que toman agua de la vasijita que les ponemos en la finca. Bueno, estamos llamados a transformar el mundo y llevarlo hacia la perfección, porque Dios lleva toda su creación del caos al orden, de la expulsión al Edén. En Romanos 8, versículo 22 dice: la creación entera gime con dolores de parto, destinada a participar la gloria divina. Eso es lo que se llama la parusía. O sea, la parusía, dice San Pablo, que es cuando todo esté, cuando Dios esté en todos y en todos. Y en todo. Ok. Entonces vamos a redondear un poquitico este tema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Andrés, solamente con lo último que dijiste, Dios quiere que nosotros como co-creadores ayudemos a transformarnos hasta la perfección, pero como vamos es hacia el caos, vamos es hacia un caos. Pareciera, Porque, ¿no? Pareciera, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer que tome un giro diferente este proceso para no llegar al caos que es hacia donde vamos con todo lo que estamos haciendo nosotros los hombres y es destruyendo el mundo? Muy buena pregunta. Romanos 8:22, ahí lo dice. Romanos 8:22, sí. La creación gime, que la creación entera gime con dolores de parto destinada a participar de la gloria divina. Mira, lo que pasa es que no hemos llegado allá, pero más adelante, ¿sí?, Dios irrumpe
en el capítulo 12 del Génesis, irrumpe en la historia humana, ¿sí? Con el primer personaje de carne y hueso de la Biblia, que es Abraham. Y empieza una historia de salvación, ¿sí? Y eso es lo que hace Dios en nuestra historia. De alguna manera, Él irrumpe en tu historia, ¿sí? Se vale de todas las cosas a las cuales tú les abras la puerta. Se vale de un curso de Laudato Si, se vale del grupo de Emaús, se vale de tu esposa, de tu hija, hasta de la persona que te encuentras en la calle. Y Él inicia en tu historia una historia de salvación, ¿sí? Y esa historia de salvación es llevarte a ti a la perfección. O sea, nosotros nos la pasamos, como decía San Agustín, ¿sí? Entre el pecado y la gracia. Toda la vida nos la pasamos entre el pecado y la gracia. Ahora, ¿quién gane en ese pulso? ¿Sí? Pues mira, yo te lo puedo asegurar que el que va a ganar es el bien. El que va a ganar es la gracia. Porque el mal ya lo derrotó Jesucristo en la cruz. El que se le apunta al mal ya está derrotado. Lo que pasa es que nosotros, por pedagogía divina, vivimos entre el Edén y la expulsión. Unos días estamos en el Edén, otros días estamos en la expulsión. Pero el Señor que escribe torcido, que escribe recto en líneas torcidas, ¿o cómo es que es el dicho? ¿Sí? Sí, Sabe para dónde nos va llevando y cómo es lo que tenemos que hacer. Mira, el hombre al pecar también lleva al mundo a la esclavitud, ¿no es cierto? Y Dios todo lo hizo bien. Cuando Jesucristo redime al hombre, también redime al mundo. ¿Sí? O sea, Cristo es el salvador del hombre y del mundo. Y está muy buena tu pregunta porque esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Y nosotros tenemos que leer el Génesis, pero con relación al Nuevo Testamento. Tenemos que leer el Génesis pensando en Jesús, viviendo en Jesús, ¿sí? Y actuando en Jesús. Esa es la forma de leer el Génesis. Porque si nos quedamos solamente en la lectura, hasta donde la llevamos, digamos, de los 3 primeros capítulos, dice uno, bueno, sí, Diosito le puso los abrigos al hombre y ya, ¿sí? Tan querido, ¿no? Pero no, el Señor inicia toda una historia de salvación y eso lo vamos a mirar a medida que lleguemos a los últimos capítulos del Génesis. Ok, gracias. Andresito, Cuéntanos, José. es que a mí me puso a pensar el Romanos 8:22. Lo busqué y con la intervención de Nelson, obviamente, pues reforzó más me puso a pensar más. Y leyendo yo en la Biblia que yo uso, encuentro un asunto muy bonita. Permítame leerla. Sí, cuéntame. Sabemos que toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente. No solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción final, la redención de nuestro cuerpo, porque en la esperanza fuimos salvados. Entonces, aquí nos asusta con el Romano 22, pero más adelante nos da la tranquilidad y la esperanza. Muy bien, muy bien. Gracias, José, por habernos leído el versículo completo, porque ahí está todo el sentido de lo que estamos diciendo. Sí. ¿no? Gracias, gracias. Ok, entonces Cristo es el Salvador del hombre y del mundo. Por eso la creación merece gran respeto. Por eso estamos acá estudiando el Laudato Si. El mundo es revelación de Dios. Si quieren, leamos Deuteronomio 3:57. Donde habla, fieras y ganados, bendecida al Señor. ¿Sí? Daniel. Perdón, Daniel, dice que Deuteronomio. Daniel 3:57. Es una belleza. El Salmo 50, todo ser que alienta, alabe al Señor.
¿Alguien que lo tiene ahí para leerlo? Daniel. Entonces, Salmo 150 y de Daniel 3:57. Tengo el Salmo 150, Por Leo. favor, sí, léenos el Salmo 150. Entonces dice, aleluya. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su augusto firmamento. Alábenlo por sus magníficas proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo al son de trompetas. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con cítaras sonoras. Alábenlo con címbalos vibrantes. Todo ser que aliente, alabe al Señor. Palabra de Dios. Ah, sí, Palabra mucha de- belleza, ¿no? Ok, entonces ya se nos acabó el tiempo siendo las 5:15 y como a las 5:20 empiezan el rosario y nos toca liberar el canal. Entonces, pues llegamos aquí a la mitad de la relación hombre-mundo. La próxima clase lo vamos a seguir. Fíjense cómo nos ilumina el tema para caminar hacia el lado de la encíclica, ¿no? Hacia el lado de la ecología. Y lo que nos va a iluminar. Es bien interesante el tema. Entonces, ¿alguien tiene a Daniel ahí para terminar? Sí. Porfa, ¿no lo lees? Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor, canten en su honor eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Todavía tenemos 4 minuticos. Gracias a ti. Muchas gracias. Entonces, si Dios quiere, nos vemos en 8 días y seguimos con el tema de la relación hombre-mundo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, a todos. Chao. Hasta luego. Chao. Luego todos. Gracias, Hasta Andrés. Estén bien. Un Nos abrazo. dejaste Adiós. llenos de esperanza. Eso es Sí. importantísimo. Así es. Gracias, Marcelita. Gracias, Andrés. Gracias.